Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa cada día, siempre esperando informaciones frescas y oportunas, sobre todo con especialistas en las materias como tenemos en la noche de hoy. Hoy vamos a tener un especialista, el ingeniero Ildefonso de Matías Jiménez, ingeniero aeronáutico, asesor especialista en transporte masivo y sobre todo en ferroviaria y otras carreras más que tiene el ingeniero Ildefonso de Matías, que vamos a desarrollar en la noche de hoy. Pero para que en este momento nosotros, tantos problemas que hay con el transporte, también lo vamos a decir en la noche de hoy. Pero siempre acompañándonos César Gutiérrez, el señor López y el doctor Nelson Balcárcel. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, César. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todo el mundo. Hoy vamos a hablar de transporte masivo en la República Dominicana. Bienvenido a su programa en 3 puntos. Gracias, Javier. Buenas noches a ti. Buenas noches, Flavio y César Gutiérrez. Buenas noches a nuestro invitado del día de hoy. Buenas noches al país, que noche tras noche, a esta hora tan especial de la noche, pues nos permite entrar a sus hogares. Hoy tenemos un invitado que vamos a hablar de un tema que tiene a los dominicanos que no saben qué hacer. Él nos va a ayudar a llevarle estas informaciones. Flavio, César. Así es, buenas noches. Esta es una noche muy especial para mí, en lo personal, con el ingeniero Ildefonso de Matías aquí dándonos de su expertise y un refrigerio esta noche, dándole la bienvenida para que la nación y todos los interesados puedan disfrutar de este momento. Gracias por aceptar la invitación. Yo estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes y en todo aquello que en un momento determinado pueda agregar para mayor conocimiento de todos ustedes y de todos los dominicanos sobre lo poco o mucho que yo sé de temas de transporte, pues aquí estoy para que ustedes me pregunten y yo intente resolver las dudas o aclararlas de todo lo que en un momento determinado me puedan preguntar. Así es. Ingeniero, como lo hemos dicho desde nuestro inicio, ha sido un gran placer estar aquí con usted porque realmente se necesita hablar de estos temas, temas que son nodales en la República Dominicana, que usted es conocedor, ha aportado mucho también en lo que ha sido sus conocimientos y realmente nosotros ahora mismo queremos que usted pueda desarrollar en nuestro programa algunos puntos que vamos a preguntarle a cada uno de nosotros en su momento. Y vamos a iniciar. Si hablamos de aeronáutica, ingeniería aeronáutica, para poder entender y llevar todo el proceso, ¿qué es la aeronáutica en transporte, en ferroviaria? ¿Dónde se materializa esto y cómo se aplica? Es que es un poco difícil al principio entender cómo un ingeniero aeronáutico, que encima lo es en la especialidad de aeronaves, llega a estar prácticamente una gran parte de su vida dedicado al tema de infraestructuras ferroviarias. Al final casi es muy fácil de entender. Yo cuando acabo mi carrera de ingeniero aeronáutico, en España estaba surgiendo todo el programa nuclear y se necesitaban ingenieros expertos en vibraciones, estudio de estructuras por cálculo matricial. La carrera que tenía más horas de conocimiento resulta que era el tema de ingeniería aeronáutica. Entré en técnicas reunidas en la parte de la división nuclear. Ahí apliqué los conocimientos que tenía a temas que tenían que ver con el comportamiento dinámico de la parte de la isla nuclear, de las centrales nucleares españolas. Y llegó un momento que con la moratoria nuclear en España me ofrecieron la posibilidad de entrar en el Metro de Madrid. Pero como había tenido la experiencia ya en obras civiles en temas nucleares, me vieron que el puesto mío les podría cuadrar en el tema de infraestructuras civiles. Ahí empecé, llegué primeramente a ser director de ingeniería y de instalaciones en el Metro de Madrid y después a la dirección gerencia del metro. Así, parece que es difícil decir, el camino como un ingeniero aeronáutico que tendría que estar con túneles de viento llega al túneles mineros, pues así. Así es. Y ingeniero, una cosa, usted aparte de eso ha cursado
conocer 300 kilómetros de línea en Metro de Madrid, siendo el director gerente de Metro de Madrid, ¿no? Y también asesor también de aquí en la República Dominicana con su compañía Ingiotrans, empresa de asesoría y consultoría. Cuéntenos un poco sobre la parte de Metro de Madrid y esa red que se desarrolló en su gestión. Pues el tema está en que cuando yo llegué a Metro de Madrid y entré en el equipo de la compañía, es una empresa pública, Metro de Madrid, tenía en aquel entonces 120 kilómetros de vías, ¿no? Dobles, 120 kilómetros de red. Y en el año 1995 llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, que puso como bandera el programa de expansión de la red de Metro de Madrid con el fin de frenar la participación del vehículo privado en Madrid. Esa fue una decisión política con un impacto enorme, porque hasta entonces, en los últimos años, se estaba ampliando la red de Metro de Madrid a un ritmo de que cada 4 años se hacían a lo mejor 5, 7 kilómetros como mucho. 7 kilómetros como mucho. Como mucho. Wow. Cada 4 años. Cada 4 años. Y entonces él llega y de repente un día dice que tenemos que ser capaces de hacer 25. Y cuando a nosotros nos llega la noticia de que hay que hacer 25, decimos, esto va a ser muy complicado. Habría que estudiar cuáles son los medios que tenemos para ser capaz de hacerlo, no solamente ya los financieros, sino los medios técnicos para poder desarrollar todo esto. Y cuando habíamos solucionado más o menos los de los 20-25 kilómetros, nos dice, he pensado que van a ser 50. Wow. Y entonces ya dijimos, esto no se puede abordar tecnológicamente como hasta ahora se había abordado a base de aplicar tecnologías de excavación de túneles lentas, porque ya no, eso era imposible, los recursos que se tenían para poderlo hacer. Y esa fue la razón por la que mi jefe en aquel momento, que era Manuel Melis, decide que va de alguna manera a mecanizar la construcción de túneles. Y por eso Madrid pasó a ser la región más avanzada en la utilización de tuneladoras para la construcción de líneas de metro. Y construimos 50. Se construyeron. Sí, pero es que después vinieron otros 50. O sea, la cuestión es que cuando yo entré allí en Metro tenía 120 kilómetros y cuando me fui tenía 330. Wow. Y aquello supuso varias cosas. La primera es que sí que se consiguió que la demanda del transporte público pudiera equilibrar e incluso superar la utilización del vehículo privado. Eso fue una cosa muy importante. La otra cuestión es que, dices, y al final, ¿cómo se mide el esfuerzo que realmente se hizo durante todos esos años? Pues hay muchas maneras de medirlo, pero para mí una que fue algo que puso a Madrid en el foco mundial fue cuando, habiendo estado 3 veces como posible sede de una Olimpiada, nunca lo ha estado, pero siempre ha sacado la máxima nota en el tema del transporte. La máxima. O sea, en la puntuación final, por razones una vez de una cuestión y otra de otra, nunca Madrid ha sido todavía sede olímpica. ¿Y el financiamiento, don Ildefonso, cómo fue? ¿Fue del gobierno, público-privado, o cómo fue el financiamiento para seguir avanzando en cada una de esas siempre le pedía, ¿no? Siempre, excepto en 2 líneas de las cuales yo también tuve la responsabilidad de ser presidente y vicepresidente, que eran con participación público-privada, excepto en 2 líneas, el resto fue financiación pública. Financiación pública. Sí. Una de las cosas que siempre decía mi jefe es, tenemos que conseguir que el presidente de la Comunidad de Madrid nos saque del problema de cómo se financia esto, que nos encuentre los cuartos que nosotros construimos. Aquella decisión también fue muy buena, porque realmente nosotros teníamos un problema tecnológico muy, muy grande que resolver
y nos quitó la pesada carga de tener que estar buscando los cuartos, que era muy importante. Pero también tengo que decir una cosa. El haber tomado esa decisión y dejarnos que incidiéramos todos nuestros esfuerzos en la parte técnica nos llevó a un abaratamiento tan tremendo de la construcción del metro que en aquellos momentos Metro de Madrid construyó por 42 millones de dólares el kilómetro, cuando ya la media estaba en el mundo en 120 millones de dólares el kilómetro. Wow, pero interesante. Sí, porque el tema es que nos obligó a estandarizar mucho y la estandarización al final abarata los costes. Después de la construcción, ingeniero, el financiamiento para que los ciudadanos pudieran utilizar el metro, ¿hay un financiamiento del Estado para que el costo de transporte sea más económico Sí. en ese proceso? Hay un financiamiento que se realiza de 3 fuentes. Por supuesto de las tarifas, pero al final toda la tarifa va a parar al Consorcio Regional de Transporte, que es el que gestiona ese recurso. Pero además de ese recurso, hay una financiación por parte del Estado, otra financiación por parte de la comunidad y otra financiación por parte del Ayuntamiento de Madrid. Ok. O sea, hay 3 fuentes de financiación que se suman a las de la tarifa. Para poder que el pueblo pueda tener una tarifa adecuada. Sí. Que sí. muy bien. Con su permiso, ingeniero, vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial para continuar en detalle con más temas. Bien, amigos, ya de regreso aquí en la entrevista tan interesante aquí con el ingeniero. Vamos a tratar temas que van preguntas que están pendientes por hacer cada uno de nosotros, pero eso va a ser después del brindis, que tenemos un brindis con nuestros invitados especiales, sobre todo hoy con un cóctel de néctares, que este cóctel de néctares Bueno, doctor. cada uno de sus puntos sabrosos, y yo voy a brindar también con ustedes, porque esto es rica calidad de vida. Aquí está este producto que está disponible en todos los mercados, con el mismo sabor y siempre con la misma calidad y el sello de garantía de Rica. Así es. Ingeniero, usted hizo un tipo de narrativa de lo que ha sido o lo que fue el Metro de Madrid, un metro bastante interesante y sobre todo sabemos la importancia que tienen los metros en los países. Entonces, la forma de construcción que usted dijo de la toneladora y esas cosas, me llevó a preguntarle para saber y conocer, en una isla como nosotros, que somos isla, que estamos rodeados de agua, trabajar con túneles y toneladoras en una isla no tiene ningún tipo de riesgo para hacer metros, sobre todo aquí en nuestro país. Usted que trabajó en muchos puntos de esos. Yo no he encontrado todavía ninguna razón que por temas de tipo geotécnico o por cualquier otro tema nos lleve a pensar que no se pueden aplicar este tipo de tecnologías en República Dominicana. Otra cosa es que el tema se debe de enfocar de la manera en que lo que es la tecnología nos ofrece una serie de soluciones, ¿vale? No siempre la que es buena y conveniente para un territorio lo es para otra, pero no porque haya riesgos en la construcción. Es que hay terrenos que se adaptan más a un tipo de tuneladora, otros a otro tipo de tuneladora. Algunos, dices, es más eficiente. Voy a tener que comprar una tuneladora para hacer un túnel a lo mejor de 1 kilómetro. Es que eso no es eficiente. Hay otros sistemas que te permiten hacerlo y con la misma seguridad unos que otros, igual. Pero tú sí que tienes que saber que tienes una caja de herramientas Sí. y sabiendo dónde tienes que aplicar y lo que vas a hacer es como cuando vas a colgar una cortina en casa. Dice, para colgar la cortina esta en mi casa, ¿qué necesito? Pues esto, y a lo mejor solamente es un martillo y un clavo. Pero si vas a colgar 500 cortinas, dice, pues la máquina que necesito es otra diferente. Cierto. Y lo mismo de bueno es para una cosa que para la otra, un sistema o el otro. Por las características que tiene la isla en sí, no se puede desechar ninguna tecnología de las que ahora mismo están aplicándose en el mundo. Es que no hay ninguna razón para hacerlo. Yo por lo menos la desconozco. O hay seguridad y todas esas cosas. Adelante, Javier, con tu pregunta. Ingeniero, ¿por qué el sistema de transporte, fundamentalmente el metro, en todos los países del mundo
es subsidiado por el Estado? ¿Por qué no se sincerizan los precios? Porque es una tecnología, solamente cruzar y hacer la tuneladora, los trenes, es carísimo. ¿Por qué tiene que ser subsidiado todo el tiempo? Pues porque la construcción de una infraestructura de transporte no es un proyecto técnico en su objetivo final, es un proyecto social. Real. Y hay que verlo de esa manera. Y viéndolo de esa manera, hay que darse cuenta también que realmente hay tres cosas que son importantes a la hora de saber si un proyecto es rentable en tres aspectos: en el económico, en el social y en el medioambiental. O sea que la contabilidad hay que hacerla en esos tres aspectos. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente siempre nos fijamos en lo que es fácil de evaluar, que es la parte monetarista y económica del proyecto. Como resulta que la parte social es difícil ponerle precios de mercado y a la parte medioambiental también es difícil ponerle precio de mercado, es algo que parece que no existe nunca. Y no es verdad. No es verdad. Estas dos partes son muy importantes. Así Y es. eso tiene tal cantidad de recursos detrás que tiene que emplear, que se le ahorra al Estado al hacer la primera inversión, que realmente lo que ocurre es que una infraestructura en metro que tiene tal cantidad de usuarios y que afecta tantísimo a la movilidad de la ciudad, que evita accidentabilidad y que evita el tema de contaminación, cuando eso se monetariza, lo que resulta es que los proyectos de metro son los que tienen un payback más corto seguramente del mundo. Seguramente del mundo. Yo hace unos años eché una cuenta por encima, y no tan por encima, de cuál era la situación de la línea 1 y la línea 2, y es que prácticamente ya estaba amortizada. La de aquí. Sí, sí, ya Así estaba es. amortizada. Uy, A la Sí, vuelta sí, del- ahora ya seguro, los tramos que en un momento yo evalué estaban ya amortizados, incluso estaba amortizado la parte de mantenimiento. también. No solamente estaba amortizado la infraestructura de primer, antes que se inauguraba, no, la parte del mantenimiento de esos años, incluida en el estudio, fíjense ustedes, es que hay números que se deben de conocer. Sí. Ahora mismo un metro de Santo Domingo ha transportado ya más de 1.050 millones de viajeros desde su inauguración. 1.050 millones de viajeros. Cada viajero está haciendo una media de 7 kilómetros. Pues si ustedes multiplican, estamos hablando de 7.000 millones de viajeros kilómetro. ¿Con cuántos accidentes? Cero. Pero es correcto, cero accidentes. Bueno, Cero. pues, ¿qué quiere que le diga? Así es. Para mí y yo preguntaría ahora, no, o sea, es manipular el decir, no, pero es que entonces con el metro prácticamente, ¿qué hubiera pasado con los 3.000 muertos que tiene por accidentabilidad? Anual. Pues, Sí. no, yo no puedo hacer ese manejo porque sería faltar a la verdad. Pero realmente, si conseguimos pasar a un sistema que resulta que es seguro, que resulta que es no contaminante, que resulta que es capaz de dar un impulso social tremendo a los sitios donde cursa el servicio, pues es que yo creo que hay algunas veces que digo yo, pero ¿para qué nos tenemos que pensar en gastar tantos millones en traumatología cuando resulta que lo mejor es evitarlo? Joder, pues a lo mejor Claro. ese es el Mire, camino. Alfonso, usted hablaba ahorita de que usted cuando llegó allí habían 130 kilómetros y cuando salió habían aproximadamente 320 kilómetros. Sí. ¿Cómo impactó en el tránsito de la ciudad? Porque me imagino que tuvieron que sacar una cantidad enorme de vehículos o no sacar, dejado de usar. ¿Cómo impactó esa posición, ese éxito que se logró de un lado en el tránsito de la ciudad?
Yo creo que lo principal fue que conseguimos frenarlo. Ya. Entonces, fue una época en que el crecimiento económico estaba en su punto y entonces sí que es cierto que más gente estaba, a su vez, teniendo capacidad de compra del vehículo privado. En aquellos momentos, cuando la red creció tanto, invertimos el tema. Realmente podríamos estar en un 50-50 y pasamos a que le quitamos 5 puntos al vehículo privado. Parece que poco, pero no lo es. O sea, darle la vuelta y que sean 45-55 y que sea el transporte público el que lleva los 55 y no al revés, ustedes ya saben lo que supone aquí quitar el 10% de tráfico ahora en Santo Domingo. O sea, ahora mismo dices, desaparece un 10 y es que parece otra ciudad. Así es. Correcto. Entonces, ese fue un impacto que fue muy positivo y que realmente, y por desgracia, se pierde en el momento de la pandemia. En el momento de la pandemia empiezan las restricciones al viaje en transporte masivo, las personas empiezan a intentar acceder como puedan a un vehículo para ser capaz de moverse y ahora está costando volver a recuperar la posición que tenía el transporte público con respecto al privado. Pero en eso está, yo creo que hay otra cuestión. Ya se están empezando en muchos países a poner medidas coercitivas a la utilización del vehículo en muchas partes de las ciudades. Yo creo que eso, junto con que la calidad del servicio que se dé en transporte público sea bueno, volverá otra vez, porque hay infraestructura para poderlo hacer, volverá otra vez a la situación y revertir la que ahora hay. Así es. Ingeniero, me gustaría entrar en zafra ahora, entrar en materia, con la especialidad que usted ha manejado de todo esto y viendo a Santo Domingo y a la República Dominicana como un punto que se ha estado conversando todo el tiempo de que si hay un metro, si se hace un tren, si se hace un monorriel. Díganos y explíquenos cómo se conforman los proyectos desde el punto de vista técnico y social para saber dónde va cada uno o cuál es más viable o no. Hablando desde el punto de vista de viabilidad y factibilidad de los proyectos. ¿Cómo eso se hace? ¿Cómo pasa? ¿Qué punto de vista usted nos puede dar al respecto sobre eso? Bueno, es que para eso hay metodologías. O sea, yo veo a veces las discusiones que se plantean aquí en la República y yo me digo que a veces son discursos que deberían enfocarse de una manera más objetiva hasta que llega un momento que tienes que traspasar ese umbral y pasar a la parte política, que yo la entiendo perfectamente. O sea, lo que tú le tienes que decir a las personas del gobierno, mire, esto es lo que hay, esto es lo que se puede hacer, esto tiene estas ventajas, esto tiene otras, ahora decida usted, ¿vale? Yo creo que esa es la labor que tenemos que hacer la gente de gestión y técnico de este tipo de sistemas. Pero dices, ¿y cómo lo objetivas? Porque es que no se puede objetivar. Sí, se pueden hacer análisis multicriterio en los cuales tú dices, vuelvo al tema de las herramientas, yo tengo todas estas herramientas para resolver mi problema de transporte. Tengo los datos de movilidad de la ciudad. ¿Cómo soy capaz de resolverlo? Pues tú empiezas a hacer un análisis multicriterio en el que metes factores que tienen que ver con la capacidad del sistema, porque claro, lo que no vas a poder empezar a pensar que vas a usar un sistema que tiene una capacidad de menos de 20.000 viajeros por hora. Si quieres hacer un sistema que realmente lo puedas calificar de masivo, ¿vale? Dice, bueno, pues entonces para transportar esta cantidad de personas necesito este tipo de vehículos y este tipo de sistema. Tienes que ver también las ventajas o inconvenientes en su mantenibilidad, tienes que ver los costes en la inversión, tienes que ver los costes en la operación, tienes que ver hasta qué punto es fácilmente integrable con el resto de sistemas existentes, pero eso al final te lleva a una matriz de decisión. Y una vez que tienes esa matriz de decisión, dices, está claro que lo mejor para resolver la movilidad en esta parte de Santo Domingo es este sistema que saca no sé cuántos puntos y este sistema va detrás con no sé cuántos.
Y eso es así de fácil. Aprovechando eso que usted está diciendo, ingeniero Ildefonso, vimos que las estadísticas, las cifras de muertes anuales son espantosas, más de 3.000 y pico de muertes en accidentes de tránsito en las vías. Vemos que el tren ya, el metro, sepa probado de que realmente son efectivos. La cantidad de visitantes que tiene, usuarios, son altos, volumen de movilidad bastante alta. Vemos que tiene problemas o resuelve problemas de que las personas transitan con seguridad. Otro tema que tenemos. Ahora, ¿por qué hay tan poca apetencia del sector privado a asumir un metro en cuanto a lo que sería ser responsable del transporte en ese sentido? Y lo tiene el Estado, que siempre tiene muchas dificultades. Entonces, me gustaría si es un tema político, si es un tema de que el retorno de inversión no da para sustentar o sería un punto negativo. Porque la parte privada no conoce de lo social ni de lo medioambiental. Eso quien conoce son los gobiernos. Los estados son los que tienen que defender esa parte. No se le puede pedir a una empresa privada que se ponga a favor Socialmente hablando. de algo que no. Eso no. Porque además la empresa privada no va a obtener votos. Y sin embargo el gobierno, si lo hace bien, no ha habido un gobierno en España que no haya cumplido bien un plan que sea capaz de entregar tiempo y calidad de vida a los ciudadanos, que no haya vuelto a ser votado a la siguiente. Ni una vez. Ni una vez. Eso demuestra además el carácter totalmente social de lo que haces. Sí, ¿sabes? Ingeniero, nosotros somos un país buenísimo. en el mismo trayecto del Sol, un país pequeño. 48.000 kilómetros. Sí. Cuando yo era pequeño eran 52. Bueno, Ya hemos perdido. Se fue Bueno, de No, está ahí. ¿Por qué en República Dominicana, aún siendo uno de los países primeros en el tema ferroviario, en la historia de América Sí, sí, Latina, lo conozco ¿por muy qué bien. República Dominicana desechó el ferrocarril. el ferrocarril y se metió a lo que es los camiones? Pero vamos a ver, yo siempre he dicho que hay cosas que cuando se matiza de lo que ocurre en Dominicana, parece que estamos hablando de que los dominicanos son como marcianos, y no. Los dominicanos son una serie de personas que tendrán unas características Especial. pero no tan diferentes cuando la vas a comparar con el resto de los habitantes del mundo, ¿vale? ¿Cuál es el tema? Yo no creo que el tema de que se sea una isla o del tamaño vaya a influir para nada en cualquier tipo de decisión que se vaya a tomar. En España ocurrió lo mismo con el ferrocarril. Lo mismo. Una cantidad de kilómetros de líneas que había se fueron cerrando por falta de rentabilidad económica. Y pasó lo mismo aquí. O sea, parece que es que las cosas son diferentes y al final cuando analizas es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Se perdió porque en aquel momento las posiciones de decisiones políticas y económicas pues lo llevaron por ese lado. Así es. Ingeniero, con su permiso, nos vamos a ir a la pausa y regresamos para seguir este interesante tema para todos nosotros y también nuestros amigos televidentes. Vamos arriba. Bien, ya estamos aquí de regreso y les podemos decir a todos nuestros amigos televidentes, a todos aquellos que se integran en este momento, de que estamos teniendo una interesante entrevista con el ingeniero Ildefonso de Matías para llevar a ustedes con lo que es el transporte masivo, lo que está sucediendo con el transporte en la República Dominicana y también lo que ha sido un símil, lo que ha sido el Metro de Madrid, que ha sido un éxito allí en España. Y esto es un experto que conocedor de todas estas materias y sobre todo aprovechar este momento. Adelante, César, con tu pregunta. Gracias, ingeniero. Me gustaría preguntarle que hoy día estamos enfrentando una situación de tránsito donde el gobierno central ha tomado medidas
que entienden que pueden mitigar o ir suavizando la situación del tránsito que se encuentra en el Gran Santo Domingo y en otras áreas, en fases. Eso se ha publicado y se están tomando una serie de condiciones para ver si se alivia la situación. Pero desde su perspectiva, viéndolo de manera integral, conociendo la materia, ¿usted cómo valida esas medidas y qué pudiera proponer para ver si se puede mejorar lo que se está planteando desde su punto de vista? ¿Cómo pudiéramos verlo? Bueno, seguramente de todos los puestos de responsabilidad que hay aquí en la República Dominicana, si alguno me ofrecen, el que rechazaría seguramente rápidamente sería Director del Intran. el del Intran y el de la DGSET. O sea, porque realmente la labor que tienen por delante es muy complicada. Porque lo que tiene que ocurrir primeramente es un cambio de cultura y en el tema del respeto de las personas. Eso es fundamental. De nada sirve que se saquen medidas de una forma o de otras cuando resulta que de principio la ley se da por supuesto que no se va a cumplir. ¿De qué me sirve cualquier medida si yo estoy viendo que los semáforos son simplemente, en muchos casos, lucecitas que se utilizan para que haga bonito? Porque no entiendo que sea para otra cosa, como si fueran las de Navidad. Yo creo que hay un problema de respeto de la ley. Y la ley se la dan los dominicanos a partir de la Constitución para abajo. Y eso es algo que hay que llevarles al ánimo de todo el mundo, que es lo que hay que respetar. Los giros a la izquierda. Sin entrar a valorar ahora mismo lo que eso supone de bueno o de malo desde el punto de vista de flujo de tráfico. ¿Durante cuánto tiempo piensan que se va a respetar aquí los giros a la izquierda en cuanto desaparezca la gente de la DGSET que está vigilando que no se produzcan giros a la izquierda? ¿Cuánto tiempo? ¿2 minutos? ¿2 horas? Es un problema de dos cosas. Respeto a las leyes vigentes y el respeto propio entre los ciudadanos. Y la ley de consecuencia, ¿Cuáles? ahí viene. Como no hay consecuencia, entonces esas violaciones, si no hay alguien vigilando físicamente, entonces va a hacer lo que usted está diciendo. Pero es que realmente no se debería de estar esperando. Yo de hace muchos años yo conduzco, que por cierto, cada vez que le digo a alguien que he venido yo manejando el coche, me dicen, ¿pero cómo? Digo, sí, joder, yo manejo sin ningún problema en la ciudad, porque ya hace muchos años que me he acostumbrado a la forma por la que tengo que manejar en República Dominicana. Pero una cosa es que lleve muchos años y otra cosa es que no acabe de asombrarme porque cada día veo cosas más inconcebibles. Ingeniero, usted ya tiene un tiempo viviendo en República Dominicana, que conoce la idiosincrasia de los dominicanos, su cultura, su forma de actuar, Pero que no son marcianos. pero que no son marcianos. Eso es. Es una realidad. Tenemos en las vías motocicletas sin ningún tipo de control. Tenemos minibuses, autobuses sin ningún tipo de control. Y tenemos taxis, carros públicos, también sin ningún tipo de control. Y cada quien, de manera de movilidad, es usuario de un vehículo de manera privada. Un transporte totalmente caótico en la ciudad, que siempre se está hablando de problemas, de solución de problemas, y tenemos más de 30 años en esa posición de cómo resolverlo. ¿Cuál sería una posición suya como experto en transporte masivo? No significa que sea un compromiso, sino para buscar una solución más viable y el transporte sea más fluido y efectivo. Es que si se hace uno caso, que no hay por qué decir que no sea así, a las cifras que está dando las organizaciones para América Latina y el Caribe sobre la situación de todos los países que lo integran, pues llegas primeramente a una conclusión. Hay una falta, hay una brecha de necesidad de infraestructura para temas que tienen que ver con el transporte masivo, que es brutal. Aproximadamente 500.000 millones de dólares. Esa es la brecha que haría falta ahora mismo cubrir para ser capaz de colocar en una situación más o menos, digamos, aceptable el tema del transporte masivo público en América Latina.
Y yo creo que se han quedado cortos. O sea, eso supone una inversión de aproximadamente el 1% del PIB durante 10 años. Durante 10 años. Sí. Y si tú eso lo llevas a qué habría que hacer entonces en República Dominicana y traspasándolo al caso de Santo Domingo, llegas a la conclusión de que aplicándole ese 1%, me parece que para República Dominicana sale un poco menos, sale como el 0,7% del PIB. Pero al final resulta que dices, vale, ¿y eso en qué se traduce? Pues se traduce, por ejemplo, en que Santo Domingo en el Gran Santo Domingo tendríamos que tener prácticamente el doble de red que vamos a tener ahora. ¿Y qué eliminaríamos? ¿Qué se va a sustituir? ¿Qué se saca del sistema? Lo primero que habría que hacer es aquellos vehículos que realmente, yo diría, categorías, hay vehículos que son productores de accidentes clarísimos. Claro. Entonces, aquello que en principio dices, esto va a afectar a la seguridad no solamente del que lleva el vehículo, sino a cualquier ciudadano que ande por ahí, que al final resulta que también es afectado. Eso habría que intentar eliminarlo. Habría que intentar eliminarlo. Hay muchas condiciones que tienen que ver con el tema de los motores, que yo no sé yo estoy asombrado. Simplemente, en estos momentos, República Dominicana es líder en la cantidad de accidentes de motores Correcto. en el mundo. 70%. En el mundo. Sí. ¿Y cómo se puede permitir eso una sociedad que quiere dentro de pocos años, hacia el 36, tener una renta per cápita de $20.000? ¿Cómo se hace? La sustitución, perdón, eso, para estar en ese mismo orden, la sustitución de importaciones que hay propuesta incluso de eso, hasta de senadores, de sustituir la importación de vehículos, es una forma viable para resolver parte del problema. Yo ese tema no soy capaz de valorarlo hasta qué punto puede ser interesante o no. Ha habido muchas medidas que se han tomado en otros países intentando resolver el problema. Por ejemplo, en Singapur tú no puedes comprarte un carro nuevo si no entregas uno viejo. El problema es que eso también da lugar a una serie de cuestiones que no son tan fáciles de controlar. Pero yo creo que algo hay que hacer porque las calles tienen una capacidad, para empezar. Sí. Entonces, no podemos estar aumentando el parque automovilístico y decir, bueno, pues esto se resuelve haciendo más autovías, ahora suprimimos el jardín que hay en la mediana de no sé dónde y metemos otros 2 carriles. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Ingeniero, usted Adelante, hablaba ingeniero. ahorita del giro a la izquierda. Usted hablaba de que solamente con mano dura, sin esta presión, quizá pudiera durar 1 o 2 minutos para incumplirla. Seguramente me he pasado. Pero aparte de eso, ¿usted cree Dale. que eso puede ayudar, olvidándonos de que lo respeten o no, a resolver en parte el problema cuando en muchos lugares lo están haciendo y no se sabe entonces dónde el ciudadano va, el conductor, a poder volver hacia atrás? Es que usted está planteando un tema que demuestra hasta qué punto hay experiencias entre ciudades que no son siempre trasplantables. Por ejemplo, la trama urbana de Santo Domingo no es igual que la trama urbana de Madrid ni la de París. Entonces, en esa trama urbana, decisiones que pueden ser válidas y hacer que el tráfico fluya, en unas ciudades da unos resultados estupendos y en otras no tanto. Pero en este caso yo diría que aquí hay un poco que ir al tema de prueba y error. O sea, el Intran realmente tiene ahora mismo herramientas con las que puede predecir lo que puede pasar si toma determinadas medidas. Yo creo que las tiene. Pero en cualquier caso, todo lo que se haga como un intento para que el sistema del tránsito fluya mejor, yo creo que se deben de tomar como positivas. ¿Qué ocurre si esto no funciona bien? Pues si esto no funciona bien y se demuestra que realmente no se ha ganado nada con ello, pues vamos por el camino de prueba y error.
porque no es tan fácil ser capaz de hacer predicciones sobre cómo se van a comportar los seres humanos en determinadas situaciones. Y a veces no tienen más remedio que ir por el camino de prueba y error. Ingeniero, una pregunta, dos preguntas en una. La primera, las nuevas herramientas que hay como Waze, como Google Maps y esa herramienta, ¿están sirviendo de soporte o aporte para toda la parte de las simulaciones que se hacen en las grandes ciudades? Y la segunda la pregunta es, si nosotros conociendo que República Dominicana tiene 3 puntos cardinales importantes a nivel turístico, ¿cuál para usted sería valorado como uno de los puntos principales para hacer un desarrollo ferroviario en la República Dominicana que pase también por las ciudades que tienen mayor población e integración en estos sistemas, desde el punto de vista masivo, de transporte masivo y ferroviario? Mira, de lo que tú apuntas sobre el tema de las tecnologías en movilidad para ser capaz de ayudar a la toma de decisiones, no solamente el Waze. El tema de la localización, de la posición de los teléfonos móviles, te da una cantidad de información, pero enorme. Y realmente el problema que había de ser capaz de gestionar esa cantidad de información y postprocesarla, antes era complicado. Ahora, después del tema del Big Data, la inteligencia artificial y todo esto, esos son ayudas que hace años ni se podía suponer que se pudieran tener. Exacto. Y temas como pueden ser los propios modelos que se hacen para simular la movilidad en las grandes ciudades, ahora, antes era una cuestión compleja. Ahora es que no te voy a decir que puedas hacer modificaciones de un día para otro, pero casi. O sea, en ese tipo de cosas, en ese tipo de tecnologías, las ayudas que se tiene que tener para ser capaces de tomar buenas decisiones con respecto a qué transporte se debe hacer, cómo y dónde están los problemas y cómo se pueden solucionar. Yo estoy convencido de que ahora hay un avance tremendo, pero de aquí a unos años yo creo que eso va a ser fenomenal. Y con respecto a la parte de qué sistema pudiera ser viable para la parte turística, o qué lugar. Pues es que estamos en lo mismo. ¿Qué herramienta es la mejor para cada lado? Así es. Ingeniero, nos quedan solamente ya unos segundos para terminar el programa. ¿Cuál es lo más conveniente para nuestro país en cuanto a funcionalidad de transporte masivo? ¿Monorriel, metro o tranvía? Pues hay sitios donde será el metro, hay sitios donde podrá ser el monorriel y hay sitios donde podría ser el tranvía. Si hay que hacer lo mismo que estaba yo comentando antes, hay que hacer análisis multicriterio. Dice, yo quiero solucionar una troncal que puede ser la Independencia o puede ser la Abraham Lincoln o puede ser la Churchill. ¿Y qué opinión tiene usted con las líneas de Teleférico. Los teleféricos. Los teleféricos. Bueno, los teleféricos es un sistema que tiene su aplicación y tiene sus limitaciones y que puede ayudar muchísimo a alimentar a las grandes troncales desde sitios que tienen difícil accesibilidad. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias por su presencia aquí con nosotros. Le agradecemos todas estas informaciones que sabemos que han sido bastante interesantes para todos. Pues muchas gracias a ustedes. Te invitamos para la próxima que usted también sigamos quiera. dando más detalles. Muchísimas quiera. gracias. Gracias a ustedes. A ustedes solo resta decirles pásenla bien. Muy buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.